El neurocientífico Antonio Damasio dedicó una parte crucial de su carrera al estudio de pacientes con lesiones en la corteza prefrontal ventromedial, una región del cerebro que conecta los procesos cognitivos con los estados somáticos, las sensaciones corporales que acompañan a las emociones. Estos pacientes, después de sus lesiones, conservaban perfectamente su inteligencia medida por test estándar, su memoria, su lenguaje, su capacidad analítica. Pero había algo perdido, algo que Damasio tardó años en identificar con precisión. Habían perdido la capacidad de aprender del error emocional. Sin la conexión entre el razonamiento y la experiencia corporal de las emociones, estos pacientes tomaban decisiones desastrosas repetidamente sin aprender de ellas. Sabían intelectualmente que algo había salido mal. No sentían en el cuerpo la señal de alarma que en los seres humanos ordinarios previene la repetición del error. El caso más famoso fue el de Phineas Gage, el trabajador del ferrocarril del siglo XIX, que sobrevivió a una barra de hierro que le atravesó el cráneo de lado a lado y que desde entonces se convirtió en una persona diferente, incapaz de mantener planes, sin consideración por los demás, sin la responsabilidad que había caracterizado su vida anterior. Lo que Damasio llamó la hipótesis del marcador somático es relevante para el arquetipo del sanador herido, de una manera que no es inmediatamente obvia. Quien ha sufrido profundamente y ha procesado ese sufrimiento, desarrolla marcadores somáticos de la experiencia del dolor ajeno que quien nunca ha sufrido de esa manera no puede tener. El terapeuta que sobrevivió su propia depresión no entiende la depresión del paciente solo conceptualmente, la reconoce en el cuerpo. Y esa resonancia corporal es precisamente lo que produce la sintonía terapéutica que ninguna técnica puede reemplazar. Quirón era el más sabio de los centauros, hijo del titán Cronos y de la ninfa Filira. Heredó la naturaleza dual, mitad humana y mitad caballo, que lo hacía diferente de su especie, más reflexivo, más paciente, más capaz de habitar entre mundos. Se convirtió en maestro de héroes. Aquiles aprendió con él el arte de la guerra y la medicina. Asclepio, el dios de la medicina, fue su discípulo. Jasón aprendió con él la navegación. Quirón era el mejor maestro porque había estudiado todo lo que se podía estudiar y porque tenía la paciencia de quien no compite con sus discípulos, sino que se alegra de su superación. Sin embargo, Quirón cargaba una herida que ninguna medicina podía sanar. Herido accidentalmente por una flecha envenenada de Heracles, sufría un dolor que su propia ciencia médica, la más avanzada de su tiempo, era impotente para aliviar. Era el sanador que no podía sanarse a sí mismo. Y precisamente esa herida incurable era, según la mitología griega, la fuente de su profundidad como maestro, no a pesar de la herida, a causa de ella. Esta imagen, que Jung convirtió en uno de los arquetipos centrales de la psicología del inconsciente colectivo, describe algo que cualquier practicante honesto de las artes de sanación conoce desde dentro. El curandero amazónico que ha trabajado su propio sufrimiento, el psicoterapeuta que ha estado en el diván antes de sentarse detrás del escritorio, el sacerdote que ha vivido su propia oscuridad espiritual, el médico que ha sido paciente. Estos sanadores tienen algo que sus colegas técnicamente impecables, pero emocionalmente intocados, no pueden ofrecer: la presencia de alguien que ha estado donde el paciente está ahora y que sobrevivió para contarlo. Esa presencia no se aprende en ningún libro, se forja en cada una de nuestras heridas.
Viktor Frankl llegó a Auschwitz en 1944 como psiquiatra y salió 3 años después como el fundador de una nueva escuela psicológica. Entre los horrores del campo, mientras sus compañeros morían de hambre, de frío, de gas, Frankl observó que distinguían a quienes sobrevivían emocionalmente intactos o relativamente intactos de quienes se hundían. Y llegó a una conclusión que formuló en El hombre en busca de sentido. La última libertad humana es elegir la actitud ante cualquier circunstancia. No la actitud que niega el dolor, la actitud que le encuentra sentido. Frankl no decía que el sufrimiento era bueno o deseable, decía que el sufrimiento que no tiene sentido es insoportable y que el sufrimiento al que se le encuentra sentido, aunque ese sentido sea tan simple como sobrevivir para contar la historia y advertir al mundo, se vuelve soportable. Y más que soportable, transformador. Esta es la base filosófica del arquetipo del sanador herido, no la glorificación del sufrimiento, el reconocimiento de que el sufrimiento atravesado con conciencia, con búsqueda de sentido, con la disposición de aprender lo que tiene para enseñar, produce una profundidad de comprensión que el sufrimiento evitado nunca da. Frankl, que había perdido en los campos a su esposa, a sus padres, a su hermano, que había sobrevivido 4 campos de concentración, no era amargo, era profundo. Su herida lo había convertido en el médico más capaz de acompañar a otros en su obscuridad, precisamente porque había habitado la obscuridad más extrema que un ser humano puede habitar. La herida no lo había roto, lo había destilado. Beethoven compuso la 9ª sinfonía siendo completamente sordo, no metafóricamente sordo, clínicamente, absolutamente sordo. No escuchaba el piano cuando lo tocaba, no escuchaba la orquesta cuando dirigía. El día del estreno de la 9ª, en Viena, en 1824, tuvo que ser girado por uno de los solistas hacia la sala para que pudiera ver la ovación que no podía escuchar. Lo que esto significa musicalmente es casi inconcebible. La 9ª es considerada por muchos críticos la cumbre de la tradición sinfónica occidental. Su 4º movimiento, con el coro cantando el himno a la alegría de Schiller, es una celebración de la fraternidad humana de una intensidad que las palabras no alcanzan. Y fue compuesta por un hombre que llevaba 2 décadas sin escuchar, que la imaginaba, la sentía, la construía en un silencio que ningún otro compositor había conocido desde dentro. La herida de Beethoven, la sordera que comenzó a los 28 años y que lo llevó a considerar el suicidio, se convirtió en la condición de su grandeza más profunda. Libre del sonido exterior, Beethoven escuchó solo el sonido interior, la música que el alma produce cuando el mundo externo se calla. No hay manera de saber si la 9ª habría sido la misma si Beethoven hubiera podido escucharla. Lo que sí sabemos es que la 9ª es la obra de un sanador herido en el sentido más literal y más elevado. Un hombre que tomó su herida más insoportable y la convirtió en el mayor himno a la alegría que la música occidental ha producido.